La energía fluye hacia donde va la atención. Si te enfocas en el miedo, manifiestas el obstáculo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas cosas parecen tan lejanas, tan imposibles, incluso cuando haces todo bien? Afirmaciones diarias, visualizaciones, técnicas de manifestación. Estudias, aplicas, repites. Pero la realidad insiste en mantenerse igual. Y lo más intrigante es que no es porque no sepas lo suficiente, no es porque te falte disciplina o enfoque, es porque existe una capa invisible entre lo que deseas y lo que vives, y esa capa se llama sentimiento incorporado. La verdad es que el universo, el cerebro, el campo cuántico, ninguno de ellos responde a lo que piensas, responden a lo que sientes como verdadero. Toda realidad es falsa hasta que la sientes como real. Y hoy vamos a desmontar esa frase juntos, capa por capa, hasta que comprendas por qué todo lo que vives ahora, lo bueno y lo malo, fue primero sentido y después manifestado. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar no solo lo que crees, sino cómo experimentas la propia existencia. Si llegaste hasta aquí, no fue por accidente. Estás listo para dejar de solo estudiar la manifestación y comenzar a vivir como alguien que realmente domina la realidad cuántica. Suscríbete al canal ahora, porque esa decisión, en este preciso instante, ya es tú eligiendo una nueva línea temporal. Cada acción consciente reescribe el campo. Deja tu me gusta, no como un favor, sino como una declaración energética. Le estás diciendo al universo, elijo esta frecuencia, acepto esta verdad. Y mientras más personas anclen esta vibración, más rápido la nueva realidad se materializa en el colectivo. Ahora viene la parte que realmente importa. Comenta aquí abajo y responde con total honestidad. ¿Cuál es la realidad que tu alma ya siente como suya, pero que tu mente lógica aún bloquea? Puede ser abundancia financiera, el amor que sabes que mereces, la libertad total, la sanación, el propósito, lo que sea, porque cuando nombras, sacas del campo cuántico y traes a la materia. Cuando declaras públicamente, colapsas la onda de probabilidad. Escribir es anclaje, declarar es activación. Ese comentario es el primer paso hacia tu nueva realidad. Vamos a co-crear esto juntos. La transformación empieza ahora. Vamos a empezar por lo obvio que casi nadie menciona. Has memorizado decenas de frases motivacionales. Has visualizado la vida de tus sueños con lujo de detalles. Has repetido afirmaciones frente al espejo y aún así, nada, o casi nada. Quizás una coincidencia aquí, una señal allá, pero nada que realmente cambie el juego. Y entonces llega esa sensación asfixiante. ¿Será que no lo merezco? ¿Será que no soy capaz? ¿Será que el universo se olvidó de mí? La respuesta es no, ninguna de esas hipótesis. El problema es otro, y es, al mismo tiempo, simple y devastador. Estás intentando construir una nueva realidad usando la misma frecuencia emocional de la antigua. Es como intentar sintonizar una emisora FM con un receptor AM. La información puede estar en el aire, pero no tienes cómo captarla, porque el cerebro humano, esa máquina extraordinaria y primitiva a la vez, no está programado para responder a palabras. Responde a estados internos. Responde a lo que realmente sientes, no a lo que finges sentir. Y aquí viene la parte que duele. Mira tu vida ahora, mira lo que tienes, quién eres, lo que experimentas. Todo eso también fue manifestado, pero no de forma consciente. Fue manifestado a través de creencias que sentiste como verdaderas. Tal vez sentiste hace tiempo que no eras suficiente. Tal vez sentiste que el amor era difícil de alcanzar. Y el cerebro, fiel como un perro, salió corriendo a validar esas emociones.
Literalmente moldeó tu percepción de la realidad para confirmar lo que ya sentías. Eso tiene un nombre: sesgo de confirmación emocional. Y no es solo psicología, es biología, es neurociencia pura. Cuando sientes algo con suficiente intensidad, el sistema reticular activador ascendente, esa parte del cerebro que filtra lo que merece atención y lo que debe ser ignorado, comienza a buscar evidencias de eso en el mundo exterior. Si sientes miedo al rechazo, te mostrará cada mirada extraña, cada mensaje sin respuesta, cada silencio como prueba de que no eres amado. Si sientes escasez, te mostrará cada cuenta atrasada, cada oportunidad perdida, cada no como evidencia de que la vida es difícil. Pero, ¿y si invirtieras eso? ¿Y si comenzaras a sentir de verdad que la abundancia es natural? ¿Que el éxito es solo cuestión de tiempo? ¿No haría el cerebro el mismo trabajo de buscar evidencias, pero ahora en la dirección opuesta? La respuesta es sí, pero hay un pero, y es enorme. Sentir de verdad no es fingir, no es forzar, no es repetir palabras bonitas mientras el pecho está lleno de ansiedad. Sentir de verdad es encarnar, es hacer que el cuerpo crea, es entrenar el sistema nervioso para reconocer un nuevo estado como hogar. Y eso, amigo mío, exige coraje, porque significa sentir algo que aún no existe en el plano físico. Significa habitar una identidad que todavía no tiene comprobación externa. Significa confiar en lo invisible hasta que se vuelva visible. Y ahí está el gran conflicto existencial. ¿Estás dispuesto a sentir sin tener certeza? ¿Soportas la tensión de ser alguien que el espejo todavía no refleja? Porque exactamente ahí es donde sucede la magia, en el espacio entre lo que sientes y lo que ves. En ese vacío incómodo donde la fe no es una creencia religiosa, sino un comando biológico. Pero calma. Antes de entregarte las herramientas para hacerlo de manera práctica, necesitas entender cómo funciona esto por dentro. Porque no sirve de nada tener la técnica si no comprendes la ingeniería detrás. Vamos a profundizar en las estructuras neurológicas que hacen de la emoción el único lenguaje que el universo entiende. Quédate conmigo. Lo que viene ahora te dará el mapa completo. Empecemos por la neuroplasticidad. Probablemente ya escuchaste hablar de ella. Pero, ¿realmente comprendiste su peso? La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de reorganizarse, de crear nuevas conexiones neuronales, de literalmente cambiar de forma según las experiencias que vives. Y aquí está el secreto. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una experiencia intensamente imaginada. Para él, da igual. Si lo sentiste, si el cuerpo reaccionó, si hubo emoción, ya está. Eso se convirtió en memoria, se convirtió en camino neuronal, se convirtió en verdad. Hay un estudio clásico realizado en la Universidad de Harvard, donde dividieron a pianistas en dos grupos. Un grupo practicaba en un piano real, dedos sobre las teclas, sonido, todo físico. El otro grupo solo imaginaba que estaba tocando. Mismas canciones, mismo tiempo de práctica, pero todo mental. Y el resultado, escanearon sus cerebros. Y adivina qué, las mismas áreas motoras se activaron. Las mismas conexiones se fortalecieron. Claro, el grupo físico tuvo resultados un poco superiores, pero la diferencia fue mínima. El cerebro de los que solo imaginaron cambió, de verdad. Cada vez que revives una humillación del pasado, cada vez que imaginas un futuro de escasez, cada vez que sientes vergüenza, miedo o ansiedad, como si estuviera ocurriendo ahora mismo, estás literalmente entrenando a tu cerebro. Estás creando surcos neuronales. Le estás diciendo al cuerpo, esto es real, esto es quien soy, esto es el mundo. Y el cuerpo obedece,
comienza a producir las mismas hormonas, las mismas reacciones químicas, los mismos patrones de comportamiento que confirman esa narrativa. Pero funciona en ambos sentidos. Si logras, y digo logras, no finges, sentir la emoción del logro antes de que llegue, si encarnas el estado de abundancia, de amor, de realización, el cerebro comenzará a construir los caminos hacia ese destino. Creará las conexiones, activará las áreas, te preparará biológicamente para vivir eso. Porque para él no importa si aún no ha sucedido, si lo sentiste ya es real. Ahora subamos un nivel. Hablemos del sistema reticular activador ascendente, el famoso SRA. Ese pequeño guardián actúa como un portero de tu cerebro. Cada segundo eres bombardeado por millones de estímulos, sonidos, imágenes, olores, sensaciones. Si el cerebro procesara todo, enloquecerías. Entonces, el SRA filtra, decide qué entra en tu conciencia y qué se descarta como irrelevante. ¿Y sabes cuál es el criterio? Lo que consideras importante, lo que sientes que importa. Por eso, cuando compras un auto nuevo, de repente comienzas a ver ese modelo por todas partes. Siempre estuvo ahí. Pero ahora tiene relevancia, ahora tiene carga emocional. Ahora el SRA deja pasar esa información, aplícalo a la manifestación. Si sientes, de verdad, con todo el cuerpo, que las oportunidades de abundancia son naturales para ti, el SRA empezará a resaltar esas oportunidades en el mundo. Esa vacante que habrías ignorado, ese contacto que habrías olvidado, esa idea que habrías descartado. De pronto, todo comienza a brillar, no porque el universo cambió, sino porque tú cambiaste la frecuencia del filtro. Hay más. Hablemos de la emoción como lenguaje químico. Cada emoción que sientes desencadena una cascada de neurotransmisores y hormonas. El miedo libera cortisol y adrenalina. El amor libera oxitocina y dopamina. La gratitud activa serotonina. Cada emoción tiene una firma química y esas sustancias no se quedan solo en el cerebro, viajan por todo el cuerpo, llegan a las células. Y aquí está el punto. Las células tienen receptores para esas hormonas. Cuando una hormona se conecta con un receptor, cambia la expresión genética de esa célula. Sí, las emociones que sientes modifican qué genes se activan y cuáles se silencian. Eso se llama epigenética. Y no es teoría loca, es ciencia comprobada. El doctor Bruce Lipton, biólogo celular, pasó décadas estudiándolo. Demostró que el ambiente químico que rodea la célula, determinado por tus emociones, tus pensamientos, tu estado interno, es más poderoso que el propio ADN. No eres esclavo de tu genética, eres su director de orquesta. Así que cuando vives en un estado crónico de ansiedad o escasez, literalmente estás bañando tus células en esa química y ellas responden, se adaptan, se vuelven adictas a ese estado. Por eso es tan difícil salir de la depresión, la rabia o el miedo. No es falta de voluntad, es que el cuerpo se acostumbró. Las células esperan su dosis diaria de cortisol y cuando intentas cambiar, reclaman, gritan, ¿dónde está mi droga? Y tú lo sientes como incomodidad, como resistencia, como ganas de rendirte. Pero, ¿y si empezaras a bañar tus células en gratitud? En realización, en paz. Al principio se resistirán, les resultará extraño. Pero si insistes, si practicas, si lo haces un hábito diario, empezarán a adaptarse, a crear nuevos receptores, a esperar esa química. Y ahí, amigo mío, te conviertes en otra persona,
literalmente, en el nivel celular. Ahora hablemos de la memoria somática. El cuerpo guarda recuerdos, traumas, alegrías, miedos, victorias. Todo queda registrado no solo en el cerebro, sino también en los músculos, los órganos, el sistema nervioso. Hay personas que sienten ansiedad en el estómago, tristeza en el pecho, ira en los hombros. Eso no es coincidencia. Es memoria somática. El cuerpo recuerda y reacciona como si el peligro, la pérdida o la amenaza siguieran ocurriendo. Aunque racionalmente sepas que todo está bien, el cuerpo no lo sabe. Está atrapado en el pasado, y lo más increíble es que puedes usar eso a tu favor, porque si el cuerpo guarda memoria del dolor, también puede guardar memoria del poder, de la conquista, de la plenitud. Los atletas olímpicos lo hacen todo el tiempo. Visualizan la carrera, la competencia, el podio, pero no solo con la mente. Lo sienten en el cuerpo. La respiración se acelera, el corazón late más fuerte, los músculos se tensan. Literalmente viven la victoria antes de que ocurra. Y cuando llega el momento real, el cuerpo ya conoce ese estado, ya tiene el mapa, ya sabe el camino. Tú puedes hacer lo mismo con cualquier área de tu vida. ¿Quieres manifestar abundancia? Siente en el cuerpo el alivio de no tener preocupaciones financieras. Siente la ligereza, la confianza, la respiración tranquila. ¿Quieres manifestar amor? Siente el calor en el pecho, las ganas de sonreír sin motivo, la sensación de ser elegido, de ser visto. No lo imagines, siéntelo. Incorpóralo. Haz que el cuerpo crea que ya es real, porque al final la mente puede ser engañada, pero el cuerpo es honesto, no finge. Y precisamente por eso es la llave. Cuando mente y cuerpo se alinean, cuando el pensamiento y la sensación se vuelven uno solo, no hay fuerza en el universo que lo detenga. Te conviertes en un imán. No de pensamientos positivos, sino de estados encarnados. Y ahora llegamos al punto donde las cosas se vuelven incómodas. Porque si entendiste lo que acabo de explicar, si realmente captaste que el cuerpo no distingue entre lo vivido y lo intensamente sentido, entonces debes enfrentar una verdad que duele. Y esa verdad es esta: la realidad que vives ahora, esa que criticas, que quieres cambiar, que juras no haber elegido, también fue sentida antes de ser vista. Déjame repetirlo, porque es importante. Todo lo que hay en tu vida ahora, la carencia, la soledad, la dificultad, la frustración, fue manifestado. No a propósito, claro. No despertaste un día diciendo, hoy voy a sentir escasez para atraer más escasez. Pero sucedió. Porque en algún momento, hace tiempo, sentiste miedo, sentiste inseguridad, sentiste que no eras suficiente, que el mundo era peligroso, que lo bueno era para otros, y el cuerpo lo grabó, el cerebro lo pavimentó, el sistema nervioso se ajustó, y la realidad solo confirmó. Podrías argumentar, pero yo no quería eso, nunca lo pedí, lo sé. Pero el universo, el campo cuántico, no responde a lo que quieres. Responde a lo que emites, y emites lo que sientes como verdadero. Así que si, en el fondo, por debajo de todas las afirmaciones bonitas y las visualizaciones perfectas, aún cargas el miedo de no ser amado, de no ser capaz, de no merecer, eso es lo que se manifestará. Porque eso es lo que está en el cuerpo. Eso es lo que el sistema nervioso reconoce como hogar. Y aquí viene la parte que aterra a la mayoría. Si el miedo se convirtió en realidad, ¿por qué el deseo no lo hace? ¿Por qué la ansiedad se manifiesta tan rápido y la abundancia parece tan distante? ¿Por qué el peor escenario siempre parece más probable que el mejor? La respuesta es simple pero brutal, porque has entrenado más el miedo que la fe. Has pasado más tiempo sintiendo la carencia que la plenitud.
Has ensayado el fracaso 1000 veces en la mente, en el cuerpo, en los diálogos internos. ¿Y la victoria? Apenas te atreviste a tocarla, porque temías decepcionarte, temías parecer ingenuo, temías sentir algo bueno y luego perderlo. Así que te protegiste, evitaste sentir plenamente la realización, el amor, la abundancia, porque si no lo sentías, no podías perderlo. Tiene sentido, ¿verdad? Es una estrategia de supervivencia emocional. Pero hay un problema, uno enorme. Al evitar sentir lo que deseas, también evitaste manifestar lo que deseas, porque la manifestación no se trata de merecimiento, ni de karma, ni de ser lo suficientemente bueno o de pagar deudas espirituales. Manifestar se trata de frecuencia emocional, de lo que tu cuerpo reconoce como real, seguro, familiar. Y si el miedo es familiar y la abundancia es extraña, adivina cuál elegirá tu sistema nervioso. Hay un concepto en psicología llamado comodidad en el malestar. Parece contradictorio, pero tiene todo el sentido. Las personas que crecieron en entornos caóticos muchas veces se sienten incómodas en la paz. Sabotean relaciones sanas, crean problemas donde no los hay. Porque el caos es conocido, el caos es predecible de una forma retorcida, y el cerebro prefiere un mal conocido antes que un bien desconocido, porque lo desconocido se interpreta como peligro. Así que cuando intentas manifestar una vida mejor, el cuerpo entra en alerta. Susurra, esto no es seguro, no conocemos este territorio, volvamos a lo familiar. Y lo sientes como ansiedad, como autosabotaje, como procrastinación, como esa voz que dice, ¿quién crees que eres para tener eso? No es el universo bloqueándote, es tu propio sistema de protección tratando de mantenerte en la zona conocida. Y aquí entra el giro que cambia todo. Si quieres una nueva realidad, necesitas hacer que el cuerpo reconozca esa realidad como segura, como posible, como natural. Y la única forma de hacerlo es sentir. Sentir antes de ver, sentir sin garantías, sentir incluso cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. No es cualquier sentimiento, no es esa vibrita superficial de hoy estoy positivo. Es sentirlo en los huesos, es sentir hasta que el cuerpo se relaje, hasta que la respiración cambie, hasta que notes que ya no estás fingiendo, estás habitando. Es la diferencia entre visitar un lugar y vivir en él. Puedes visitar la abundancia 5 minutos en una meditación guiada y pensar que es bonito, pero si no cambias de domicilio emocional, si no haces de eso tu casa, siempre vas a volver al viejo departamento de la escasez. ¿Sabes qué es lo más irónico? La mayoría teme sentir lo que desea, porque cree que dolerá más si no sucede. Pero la verdad es lo contrario. No sentir, eso sí duele. Porque no sentir es vivir en una espera eterna. Es mirar la vida como si fuera un ensayo, una preparación para el día en que por fin vas a ser feliz. Y mientras tanto, los días pasan, los años pasan, y sigues posponiendo el permiso de sentirte pleno ahora. ¿Y si te dijera que sentir ahora no es una ilusión, que no es finge hasta que lo consigas? ¿Y si te dijera que el acto de sentir en sí mismo ya es el inicio de la manifestación, que en el instante en que realmente sientes, de verdad, sin resistencia, ya empezaste a colapsar la onda de probabilidades a tu favor? Porque eso es, precisamente, lo que sugiere la física cuántica. El observador colapsa la función de onda. ¿Y qué es observar, sino entregar atención, intención y emoción a algo? Tú no estás esperando que el universo te dé permiso para ser feliz. El universo está esperando que tú te des permiso, porque el campo cuántico es neutro, no juzga, no premia, no castiga, solo refleja,
solo te devuelve lo que emites con constancia y convicción emocional. Y si quieres que refleje abundancia, amor, éxito, necesitas emitir la frecuencia de esas cosas. Y la frecuencia no es pensamiento, es un sentimiento sostenido. Pero aquí surge un miedo. Y sé que lo estás sintiendo. Es el miedo a ser vulnerable. Abrir el pecho y sentir plenamente algo que aún no se ha concretado. Porque sentir es exponerse, es quitarse la armadura, es admitir que quieres, que necesitas, que deseas profundamente. Y eso asusta. ¿Y si sientes y no llega? ¿Y si te entregas y te rechazan? ¿Y si crees y te equivocas? Esas preguntas son válidas, son humanas, pero también son una trampa, porque mientras te proteges de la decepción, también te proteges de la recepción. No puedes recibir lo que no te permites sentir. No puedes atraer lo que mantienes a distancia emocional. No puedes vivir lo que te niegas a encarnar. Y aquí está la tensión máxima, el punto de quiebre. ¿Vas a seguir protegiéndote y viviendo en lo mismo? ¿O vas a tener el coraje de sentir lo imposible como si fuera inevitable? Porque esa es la única puerta de salida. Y solo se abre de adentro hacia afuera. Nadie puede abrirla por ti. Ni un gurú, ni un ritual, ni una técnica mágica. Solo tú, sintiendo, encarnando, atreviéndote a ser antes de tener. Pero calma, antes de que creas que te pido un salto al vacío sin red, necesito mostrarte algo. Necesito conectarte con la memoria de cuando esto ya funcionó en tu vida. Porque ya funcionó, solo que no te diste cuenta. Esos destellos de manifestación real, para que entiendas que no es teoría, es algo que ya conoces, ya viviste y puedes volver a vivir. Solo que ahora, de forma consciente, ahora quiero que hagas algo conmigo. Detente un segundo, respira, vuelve atrás a tu memoria, vuelve a un momento en que algo imposible se volvió real. Puede ser pequeño o enorme, el tamaño no importa, importa la sensación. Piensa en ese día en que conociste a alguien y sentiste, sin explicación, que esa persona iba a cambiar tu vida, y la cambió. O en esa oportunidad que apareció de la nada, justo cuando habías dejado de buscar. O en aquella vez que tuviste una intuición loca, la seguiste, y salió bien de un modo casi mágico. Ahora pon atención. ¿Qué pasó antes? Antes de que la cosa se concretara, ¿qué sentiste? Apuesto a que no fue una esperanza vacía, no fue un optimismo forzado, fue algo más profundo. Fue una certeza silenciosa, una tranquilidad extraña, como si una parte de ti ya supiera, como si el cuerpo se hubiera relajado antes de que la mente entendiera por qué. Eso no era fe ciega, era reconocimiento. Era como volver a casa después de mucho tiempo perdido. Piensa en tu primer amor, o mejor, en el primer amor correspondido. Antes de que sucediera, antes del beso, de la declaración, del "yo también siento eso", tú ya lo sabías, ¿verdad? Lo sentías en la forma en que esa persona te miraba, en el silencio que se volvía cómodo, en las ganas de sonreír sin motivo al pensar en ella. No tenías certeza racional, pero el cuerpo sí, el corazón sí. Y cuando finalmente pasó, no fue sorpresa, fue confirmación. Eso es, manifestar no es obligar al universo a obedecerte. Es alinear tu interior con lo que deseas hasta que el exterior no tenga opción más que reflejarlo. Es convertir el deseo en verdad interna antes de que sea verdad externa. Es sentir el final feliz antes de que termine la película. Y sé lo que estás pensando. Ok, pero ¿y cuando siento y no sucede? ¿Y cuando estoy seguro y sale mal? ¿Y cuando confío y me decepciono? No te voy a mentir diciendo que todo siempre funciona como lo imaginas. La vida es más compleja. A veces la respuesta es no. A veces el tiempo es otro. A veces lo que quieres no es lo que necesitas. Pero aquí está el detalle.
Incluso en esos casos, cuando realmente sentiste, cuando realmente confiaste, no te rompes en mil pedazos, porque la certeza no estaba en la cosa, estaba en ti. ¿Sabes cuál es la diferencia entre quien se derrumba cuando algo sale mal y quien se levanta rápido? No es optimismo, no es resiliencia en el sentido superficial. Es enraizamiento. Es tener el centro de gravedad emocional dentro de ti, no en las circunstancias. Cuando sientes plenitud, cuando habitas la abundancia como un estado interno, puedes perder cosas externas sin perderte a ti mismo. Porque sabes, el cuerpo sabe, que puedes reconstruir, que puedes manifestar de nuevo, que la fuente está dentro, no fuera. La mayoría de las mejores cosas de la vida llegan cuando no estás forzando, cuando estás presente, cuando vibras en la frecuencia natural de lo que eres, no en la frecuencia forzada de lo que crees que debes ser. Y eso no es pasividad, no es dejar que todo fluya sin acción, es alineamiento, es actuar desde la plenitud, no desde la carencia, es crear desde la alegría, no desde el miedo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? No necesitas convertirte en otra persona. No necesitas ser alguien que nunca siente rabia, miedo o tristeza. Solo necesitas dejar de creer que esas emociones te descalifican. Forman parte de ti. Puedes sentir miedo y aún así sentir valentía. Puedes sentir tristeza y aún así sentir esperanza. El secreto no es eliminar lo negativo. Es no permitir que defina tu frecuencia base, es no dejar que sea tu domicilio permanente. Y ahora llegamos al lugar más silencioso y más ruidoso del camino, ese sitio en el que a nadie le gusta quedarse mucho tiempo, porque es demasiado incómodo. Es el espacio entre lo que dices que quieres y lo que en realidad te permites tener. Y la pregunta que debo hacerte, y que necesitas responder con honestidad brutal, es esta. ¿Estás dispuesto a sentir lo que aún no ves? Parece simple, ¿no? Pero no lo es. Porque sentir de verdad, sin garantías, sin pruebas, sin validación externa, exige un coraje que la mayoría no practica. No porque sean débiles, sino porque nos enseñaron desde pequeños que sentir sin tener es ilusión, que confiar sin evidencias es ingenuidad, que creer antes de ver es locura. Toda la sociedad opera con el modelo. Primero consigues, después celebras. Primero eres amado, luego te sientes amable. Primero te haces rico, luego te sientes abundante. Todo de afuera hacia adentro. Pero la manifestación real, la que cambia estructuras, la que da vuelta al juego, la que rompe patrones generacionales, funciona al revés, de adentro hacia afuera. Primero sientes, después ves, y ahí vive el dilema. Porque cuando intentas sentir algo que aún no ocurrió, el ego entra en pánico. Grita, eso es mentira, te estás engañando. Mira a tu alrededor, la realidad es otra. Y tiene razón, la realidad física todavía no cambió, pero la realidad emocional puede cambiar ahora. Y es ese cambio emocional el que arrastra a la realidad física, solo que el ego no lo entiende. Para él, eso es peligroso, porque si te abres, si sientes, si crees y no pasa nada, el dolor será insoportable. Entonces te convence de no arriesgarte, de no sentir, de esperar, de protegerte. Pero la verdad es que no desear duele más. ¿Sabes por qué? Porque sigues vivo, pero no estás viviendo. Sigues respirando, pero no estás sintiendo. Te vuelves un zombi emocional, anestesiado, seguro, pero vacío. Y en el fondo, muy en el fondo, lo sabes. Sientes que estás desperdiciando la vida, que sigues postergando el permiso de ser pleno, que estás esperando un momento perfecto que nunca va a llegar. Porque el momento perfecto es ahora, y el permiso solo tú puedes darlo. Así que te lo voy a preguntar de nuevo, pero de otra forma. ¿A qué le tienes miedo de sentir? ¿Al amor?
porque si te permites sentirte amado, tendrás que bajar la guardia, confiar, entregarte. Y eso asusta porque ya te lastimaron antes, y eso exige dejar de ser la víctima. Al éxito, porque si te permites sentirte exitoso, tendrás que enfrentar la visibilidad, la envidia, las expectativas, y tal vez sea más cómodo seguir en la sombra. ¿Lo ves? El miedo no es a no lograrlo, el miedo es a lograrlo, porque lograrlo lo cambia todo. Lograrlo te obliga a convertirte en alguien nuevo, y el ser humano, por más que se queje de la vida que tiene, siente pavor de dejar de ser quien es, porque al menos esa identidad es conocida. Puede ser miserable, pero es predecible. Y el cerebro, como ya te dije, prefiere lo predecible malo antes que lo desconocido bueno. Pero aquí está la llave que cambia el juego. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas recordar quién eras antes de aprender a tener miedo. Antes de creer que no eras suficiente. Antes de convencerte de que la vida era difícil y que las cosas buenas eran para los demás. Porque hubo un tiempo, hace mucho, tal vez ni lo recuerdes, en que no dudabas. Solo sentías, querías algo y sentías que podías. Sin análisis, sin miedo, sin «y si no», eras pura potencia, pura posibilidad. Los niños hacen eso todo el tiempo. Quieren ser astronautas, bailarinas, superhéroes, y sienten, juegan a ser. Encarnan sin cuestionar si es realista, si es posible, si tiene sentido. Simplemente son. ¿Y qué pasa? Que el universo de ellos se organiza alrededor de eso. Claro, no se convierten en astronautas solo porque jugaron a serlo, pero desarrollan la valentía, la curiosidad, la osadía, que más tarde pueden llevarlos a cualquier lugar. Porque entrenaron el estado interno de lo que querían ser. No se quedaron paralizados esperando permiso externo. Y en algún momento tú desaprendiste eso. Te enseñaron que soñar en grande es una ilusión, que sentir sin tener es inmadurez, que la vida adulta se trata de ser realista, con los pies en la tierra, sensato. Y lo creíste. Guardaste tus sueños en un cajón, le pusiste candado a tus emociones y empezaste a vivir una vida pequeña, segura, controlada e increíblemente triste. Pero ¿y si te dijera que puedes desaprender eso? Que puedes volver a ese estado de permitirte sentir sin pedir permiso a nadie, que puedes ahora mismo cerrar los ojos y habitar emocionalmente la vida que deseas, sin culpa, sin vergüenza, sin miedo al ridículo, porque nadie tiene que saberlo. Esto es entre tú y tú, entre tú y el campo, entre tú y la versión de realidad que estás eligiendo colapsar, pero hay un precio. Y el precio es incomodidad, porque cuando empiezas a sentir una realidad nueva, el cuerpo se resiste, el ego protesta, las personas a tu alrededor te miran raro, porque estás cambiando de frecuencia, estás saliendo de la sintonía colectiva del «la vida es así» y entrando en una frecuencia propia, única, desafiante, y eso incomoda, te incomoda a ti y a los demás. Pero justamente esa incomodidad te muestra que está funcionando, porque si fuera cómodo no estarías cambiando, solo estarías repitiendo lo que ya conoces. Así que voy a ser directo. ¿De verdad quieres cambiar o solo quieres quejarte de forma sofisticada? ¿Quieres manifestar o quieres seguir acumulando cursos, técnicas e información, solo para sentirte productivo sin arriesgarte de verdad? Porque la diferencia entre quien transforma y quien se estanca no es conocimiento, es disposición. Disposición a sentir incomodidad, disposición a parecer loco, disposición a encarnar lo imposible todos los días hasta que el cuerpo lo crea, hasta que el sistema nervioso se reprograme, hasta que la realidad no tenga otra opción que ceder.
Y este mapa tiene 3 herramientas centrales que, si las usas con constancia, reprogramarán tu sistema nervioso, reconfigurarán tu frecuencia emocional y harán que lo imposible se vuelva inevitable. Primera herramienta: anclaje emocional somático. Segunda, respiración neural intencional. Tercera, incorporación de identidad a través del movimiento. Vamos una por una. 1. Anclaje emocional somático. ¿Qué es eso? Es enseñar al cuerpo a acceder a un estado emocional específico bajo comando. Los atletas de élite lo hacen antes de competir, los artistas antes de subir al escenario, y tú puedes hacerlo antes de cualquier situación donde quieras manifestar desde un estado de poder, no de desesperación. Funciona así. Elige un momento de tu vida en el que te hayas sentido exactamente como quieres sentirte ahora. Puede ser confianza, paz, alegría, abundancia. Elige un estado. Ahora cierra los ojos y vuelve a esa memoria. No la pienses, revívela. Mira a tu alrededor con los ojos de la memoria. Escucha los sonidos, siente la temperatura y, sobre todo, siente el cuerpo. ¿Dónde está la sensación? ¿En el pecho? ¿En el abdomen? ¿En los hombros? Identifícala. Y aquí viene el truco. Mientras sientes eso, haz un gesto físico único. Puede ser cerrar el puño, tocarte el pecho o presionar el pulgar con el índice. El gesto debe ser algo que no hagas normalmente, para que se convierta en un disparador exclusivo. Respira profundo, mantén el gesto y siente con todo. Hazlo por 2 minutos. Repite durante 7 días seguidos, misma hora, mismo gesto, mismo estado. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás creando una vía neuronal. Estás conectando ese gesto con ese estado emocional. Y después de una semana, cada vez que hagas el gesto, el cuerpo recordará, reproducirá la química. Te colocará en ese estado. Aunque nada externo haya cambiado, internamente estarás en la frecuencia correcta, y es desde esa frecuencia que nace la manifestación. 2. Respiración neural intencional. Sí, ya escuchaste hablar de respiración, pero no se trata de cualquier respiración. Es una técnica específica que equilibra el sistema nervioso y te coloca en un estado de coherencia cardíaca cuando el corazón, el cerebro y el sistema nervioso están en sincronía. Y cuando eso sucede, literalmente cambias la firma electromagnética de tu cuerpo, y esa firma influye en el campo a tu alrededor. No es misticismo, es ciencia. El HeartMath Institute lleva décadas estudiándolo. La técnica es simple. Inhala contando hasta 5, mantén por 2, exhala contando hasta 7. Repite. Pero aquí está el secreto. Mientras respiras, coloca la mano en el corazón y piensa en algo que te provoque gratitud genuina. No gratitud forzada tipo soy agradecido por la vida. No. Gratitud sentida. Puede ser por un abrazo, por el desayuno de hoy, por un gesto amable. Cualquier cosa que caliente el pecho, respira con eso. 5 minutos. Cada día. De preferencia al despertar, cuando el cerebro aún está en frecuencia alfa, más receptivo, menos resistente. ¿Y qué logra esto? Cambia tu referencia emocional del día. En lugar de despertar y sumergirte en ansiedad, preocupaciones y escasez, comienzas el día anclado en la gratitud. Y la gratitud, neurológicamente, es incompatible con el miedo. No puedes sentir ambos a la vez. Así que cuando entrenas gratitud, al despertar, programas tu sistema nervioso para buscar más razones para sentirse agradecido. ¿Recuerdas el SRAA? Empezará a filtrar la realidad a través del lente de la abundancia, no de la carencia. 3. Incorporación de identidad a través del movimiento. El cuerpo no es solo el vehículo de la mente, es parte del proceso creador. Cada emoción tiene una postura correspondiente. El miedo encoge.
La confianza expande. La tristeza curva los hombros. La alegría abre el pecho. Y eso no es simbólico, es fisiológico. La investigadora Amy Cuddy, de Harvard, demostró que al adoptar una postura de poder por solo 2 minutos, los niveles de testosterona aumentan y los de cortisol bajan. La postura cambia la química cambia el estado, y el estado cambia la realidad. Haz esto cada día durante 3 minutos, incorpora físicamente la versión de ti que ya vive la realidad que deseas. ¿Cómo camina esa persona? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo respira? ¿Cómo se mueve? Levántate y hazlo. No lo pienses, hazlo. Camina por tu casa como si ya fueras esa persona. Si quieres abundancia, camina como alguien sin preocupaciones financieras, espalda recta, pasos firmes, respiración tranquila. Si quieres amor, camina como alguien que se siente amado, pecho abierto, sonrisa suave, mirada segura. Puede parecer tonto al principio, pero el cuerpo no miente. Y cuando repites, el cerebro empieza a registrar. Entonces así somos ahora. Y aquí está el detalle crucial. Estas 3 herramientas no funcionan si las haces una vez y las olvidas. Funcionan con repetición, con consistencia, con disciplina suave, no rígida, porque lo que estás haciendo es reprogramación neural. Y eso requiere tiempo, requiere crear nuevos surcos en el cerebro, nuevas autopistas emocionales. Las viejas no desaparecerán de un día para otro, pero si recorres las nuevas todos los días, se volverán más amplias, más fáciles, más automáticas. Y las antiguas se atrofiarán, porque la neuroplasticidad funciona en ambos sentidos. Úsala o piérdela. Ahora necesito advertirte algo. Habrá días en los que harás todo esto y no sentirás nada. Parecerá mecánico, parecerá falso, y vas a pensar, no está funcionando, esto es una tontería. Pero justamente en esos días no puedes detenerte, porque en esos días estás entrenando lo más importante, la fe sin evidencia. Estás enseñándole al cuerpo a confiar en el proceso, no solo en el resultado. Y es esa fe, no una fe religiosa, sino biológica, la que sostiene la manifestación hasta que se materializa. Porque mira, la realidad física es lenta, tiene inercia. Cambias por dentro hoy, pero puede tomar días, semanas o incluso meses para que el cambio se refleje afuera. Y es en ese intervalo donde la mayoría se rinde. Hacen el trabajo interno, no ven resultados inmediatos y vuelven al viejo patrón. Entonces el cuerpo entiende, era solo una prueba, volvamos a lo normal. Y todo lo construido se deshace. Pero si te mantienes firme, si continúas sintiendo, respirando, encarnando, incluso cuando nada cambia afuera, incluso cuando la gente te mira raro, incluso cuando la cuenta bancaria sigue en rojo, la relación sigue difícil, el trabajo sigue pesado. Si sostienes la frecuencia interna, el exterior no tendrá opción, tendrá que ceder. Porque la realidad es reflejo, no origen. Y el reflejo siempre sigue a la fuente. Hay una frase de Neville Goddard, uno de los grandes maestros de la manifestación, que me encanta. Él dijo, asume el sentimiento del deseo realizado y mantente firme en esa suposición. Vive como si ya fuera verdad, y el mundo se reorganizará para reflejar esa verdad. Suena poético, pero es ingeniería, es comando neural, es una instrucción para el campo cuántico. Y ahora llegamos al final, pero no es un final de cierre, es un final de comienzo. Porque todo lo que te dije hasta aquí solo tiene valor si lo haces, si sales de aquí y aplicas, si transformas información en encarnación.